Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer y hoy vamos a desarrollar un ejercicio sobre relaciones volumétricas y gravimétricas de mecánica de suelos. El primer ejercicio nos dice: una muestra de suelos tiene un peso unitario de 1.90 gramos sobre centímetros cúbicos. La gravedad específica de los sólidos es de 2.69 y la humedad es de 28%. Nos piden calcular la relación de vacíos, la porosidad, el grado de saturación y el peso específico del suelo saturado. Lo primero que vamos a hallar es la relación de vacíos, donde nos dice que la relación de vacíos es igual al volumen de vacíos sobre el volumen del sólido. Como no tenemos ningún dato sobre el volumen de vacíos ni el volumen de los sólidos, analizamos las siguientes fórmulas para poder hallarlos. La gravedad específica. La gravedad específica es igual al peso específico del sólido sobre el peso específico del agua. También puede ser igual al peso del sólido sobre el volumen del sólido por 1 sobre el peso específico del agua. Despejando el volumen de sólidos, que viene a ser igual al peso del sólido sobre la gravedad específica por el peso específico del agua, que viene a ser esta nuestra primera ecuación. Luego calculamos con el contenido de humedad la segunda ecuación, donde calculamos que el contenido de humedad viene a ser igual al peso del agua sobre el peso del sólido, y podemos despejar que el peso del agua viene a ser igual al contenido de humedad por el peso del sólido. La tercera ecuación obtendremos desde el peso específico, donde dice que el peso específico total viene a ser igual al peso total sobre el volumen total, donde sabemos también que el peso total viene a ser el peso del sólido más el peso del agua, y que el volumen total viene a ser el volumen del sólido más el volumen de vacíos. Despejando así el volumen de vacíos, que viene a ser el peso de los sólidos más el peso del agua sobre el peso específico total menos el volumen del sólido. Luego de obtener las tres ecuaciones, reemplazamos la relación de vacíos, que nos dice que es el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. El volumen de vacíos lo hemos hallado con el peso específico, que viene a ser el peso del suelo más el peso del agua sobre el peso específico total menos el volumen de vacíos sobre el volumen de vacíos. Haciendo extremos y medios, obtenemos que la relación de vacíos viene a ser igual al peso de sólidos más el peso del agua sobre el peso específico total por el volumen de sólidos menos 1. Obteniendo ya esta ecuación sobre las relaciones de vacíos, nosotros reemplazamos las ecuaciones obtenidas anteriormente, que viene a ser la 1 y la 2, donde nos dice que las relaciones de vacío viene a ser igual al peso del sólido más el contenido de humedad por el peso del sólido sobre el peso específico total por el peso del sólido sobre la gravedad específica por el peso específico del agua menos 1. Hacemos extremos y medios y tenemos 1 más el contenido de humedad sobre el peso específico del total sobre la gravedad específica por el peso específico del agua menos 1. Desarrollando esta ecuación, obtenemos que la gravedad específica por el peso específico del agua, todo esto multiplicado por 1 más el contenido de humedad sobre el peso específico total menos 1. Como ya tenemos todos estos datos que nos da el problema, lo reemplazamos y nos da que la relación de vacíos viene a ser igual a 2.69 por 1 sobre gramos sobre centímetros cúbicos por 1 más 0.28 sobre 1.90 menos 1, dándonos la relación de vacíos a 0.80. El problema también nos pide hallar la porosidad, y la porosidad viene a ser igual al volumen de vacíos sobre el volumen total. Pero recordamos que el volumen total viene a ser relación de vacíos, que viene a ser igual al volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, que podemos despejar que el volumen de sólidos es igual al volumen de vacíos sobre E. Luego podemos decir que el volumen total
es igual al volumen de sólidos más el volumen de vacíos, donde ya tenemos el volumen de sólidos. Reemplazamos que el volumen de sólidos viene a ser el volumen de vacíos sobre E más el volumen de vacíos. Haciendo esta ecuación nos sale que el volumen total viene a ser igual. El volumen total viene a ser igual al volumen de vacíos por 1 más E sobre E. Como ya hemos obtenido el volumen total, podemos reemplazarlo en la ecuación de la porosidad, donde la porosidad es igual al volumen de vacío sobre el volumen total, pero el volumen total ya le hemos hallado que nos sale el volumen de vacío sobre 1 más E sobre E, y nos da igual que la porosidad es igual a E sobre 1 más E. Como ya hemos obtenido las relaciones de vacío, que nos sale 0,81, lo reemplazamos en la porosidad, donde sale 0,81 sobre 1 más 0,81, nos sale que la porosidad es de 0,45. Ahora vamos a calcular el grado de saturación, donde el grado de saturación es igual al volumen del agua sobre el volumen de vacíos. Pero para eso tenemos que considerar que el peso específico del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua, despejando así el volumen del agua, que viene a ser el peso del agua sobre el peso específico del agua. También debemos considerar las relaciones de vacíos, que viene a ser el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, y despejando el volumen de vacíos nos sale que el volumen de sólidos por la relación de vacíos. También la ecuación del volumen de sólidos viene a ser igual al peso de sólido sobre la gravedad específica por el peso específico del agua. Esa es la ecuación 3, la ecuación 1 y la ecuación 2. Y obtenemos que reemplazando 3 en 2, nos sale que el volumen de vacíos es igual a las relaciones de vacíos por el peso del sólido sobre la gravedad específica por el peso específico del agua. Obteniendo ya, como nos pide en la ecuación, el volumen del agua sobre el volumen de los vacíos que hemos obtenido, lo reemplazamos. El volumen del agua que está acá, reemplazamos en la ecuación del grado de saturación. Y decimos que el volumen del agua es igual a el peso del agua sobre el peso específico del agua sobre E, que viene a ser la relación de vacíos, por el peso de los sólidos sobre la gravedad específica por el peso específico del agua. Haciendo extremos y medios, tenemos que esto es igual al peso específico por el contenido de humedad sobre la relación de vacíos. Reemplazamos con los datos ya dados en el problema y tenemos que 2.69 por 0.28 sobre 0.81 nos sale un grado de saturación de 0.23. Sería que tiene un grado de saturación de 93%. Lo último que calcularemos es el peso unitario del suelo saturado, que esto viene a ser igual al peso total sobre el volumen total. Pero sabemos que el peso total viene a ser el peso de sólidos más el peso del agua, y el volumen total viene a ser el volumen de sólidos más el volumen del agua. Si tenemos que el grado de saturación es igual a 1, entonces decimos que el grado de saturación viene a ser el volumen del agua sobre
el volumen de vacíos es igual a 1 y obtenemos que el volumen del agua viene a ser igual al volumen de vacíos. Para obtener el peso de los sólidos debemos hallar también la relación de vacíos, que viene a ser el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos, que viene a ser igual al volumen de sólidos igual al volumen de vacíos sobre el E, obteniendo así que el volumen de sólidos viene a ser igual a volumen de sólidos por la gravedad específica por el peso específico del agua. Como ya hallamos el peso del sólido, ahora nos toca reemplazarlo en el peso unitario del suelo saturado. Reemplazamos acá que el peso del sólido viene a ser todo lo que hemos hallado acá más el peso del agua sobre el volumen de sólidos, que el volumen de sólidos es igual al volumen del agua sobre E más el volumen del agua. Teniendo así el peso del suelo saturado viene a ser el volumen de sólidos por la gravedad específica por el peso específico del agua sobre el volumen del agua por 1 más E sobre E, más el peso del agua sobre el volumen del agua por 1 más E sobre E, más el peso del agua sobre el volumen del agua por 1 más C sobre E. Si miramos bien la ecuación, vemos que el volumen de sólidos sobre el volumen del agua viene a ser igual a 1 sobre E. Y que el peso del agua y el volumen del agua viene a ser el peso específico del agua. Entonces reemplazamos todo y tenemos que la gravedad específica por el peso del agua, peso específico del agua, es igual a 1 más C más E por el peso específico del agua sobre 1 más C. Resolviendo todo eso nos sale que es el peso específico del agua sobre 1 más C por la gravedad específica más C. Como ya obtenimos esta ecuación y obteniendo ya esta ecuación, ahora sí podemos reemplazar los datos que nos han dado en el problema, dando que el peso específico del agua viene a ser 1 sobre 1 más la relación de vacíos, que viene a ser 0.81 por la gravedad específica, que viene a ser 2.69 más 0.81, nos sale que el peso unitario del suelo saturado viene a 193 gramos sobre centímetros cúbicos. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.